La literatura infantil tiene un rol esencial en la educación parvularia, no solo como una herramienta para el desarrollo del lenguaje, la imaginación y la sensibilidad, sino también como un espacio para conectar a los niños y niñas con el mundo que los rodea, con su historia y con su cultura. Casi todas las personas reconocemos títulos de grandes obras de la literatura que podemos identificar como clásicos. Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, 100 años de soledad o Romeo y Julieta. Estas obras, de las que hemos escuchado hablar, aun cuando no las hayamos leído, forman lo que se conoce como un canon literario. El canon literario es un conjunto de obras consideradas importantes, valiosas y representativas dentro de una cultura o tradición. El canon literario es parte de una tradición cultural. Por lo mismo, no existe un canon definido y estático, sino que este conjunto de obras puede ir cambiando a medida que la sociedad modifica sus valores y preferencias. La escuela y la educación parvularia tienen un canon especial, que se va armando con aquellas obras y textos que se leen habitualmente en los colegios y jardines de un país o región. Reflexionar sobre el canon para la infancia es clave, porque las obras que se leen y comparten con muchos niños y niñas ayudan a formar ideas sobre lo que es importante, enseñan cómo actuar y dan sentido y conexión al pasado, el presente y el futuro. Entonces, es importante preguntarnos, ¿por qué se repiten algunos títulos de libros para la primera infancia en tantos espacios educativos? ¿Por qué estas lecturas y no otras? ¿Qué características tienen estas lecturas? Pensar en los criterios de selección es relevante, ya que, si los tenemos claros, podemos ampliar el conjunto de textos que ofrecemos a niños y niñas. Además, podremos encontrar buenos reemplazos en los casos en que no haya disponibilidad de ciertos títulos. Más aún, poseer criterios de selección es necesario para poder determinar si los textos entre los que podemos escoger cumplen o no los propósitos que buscamos lograr a través de la lectura. Ampliar el vocabulario y el conocimiento de mundo, desarrollar habilidades lingüísticas, ampliar la imaginación y sobre todo fomentar el amor por la lectura. Para esto, proponemos 4 criterios que permitan abrir la discusión y revisar de manera permanente la calidad de las bibliotecas de los espacios educativos. Estos criterios no solo refieren a libros u obras literarias, sino que abordan todo tipo de lecturas y formatos. El primer criterio importante es diversificar las lecturas, de modo de exponer a niños y niñas a una variedad de textos que les permitan ampliar sus conocimientos sobre el mundo, sobre los textos y sobre sus propios gustos. Esto supone entonces escoger lecturas que aseguren una variedad en la biblioteca de aula. Dentro de este criterio hay algunos elementos importantes a considerar para asegurar variedad, como los temas que se abordan en las lecturas. Es importante entonces escoger textos que en su conjunto permitan cubrir una amplia variedad de temas e intereses. Para esto, podemos guiarnos por los ámbitos y núcleos de aprendizaje de las bases curriculares. También es importante considerar textos de diversos géneros, es decir, no únicamente textos literarios, sino también textos no literarios. Entre los textos literarios podemos escoger cuentos, poemas, canciones, leyendas, mitos, fábulas, entre otros. Entre los textos no literarios podemos compartir noticias, enciclopedias, atlas, infografías y libros ilustrados, entre otros. También existen numerosos textos que mezclan la literatura y la información. Por ejemplo, los cuentos matemáticos, poemas didácticos que enseñan conceptos básicos como los días de la semana o las estaciones, biografías noveladas para niños, entre otros. Un segundo criterio importante es considerar textos que respeten al lector. Esto significa que las lecturas que ofrecemos a niños y niñas les permitan pensar, cuestionar su realidad, hacerse preguntas, reflexionar sobre temas difíciles. Así,
son mejores los textos que evitan ofrecer soluciones directas a los problemas del lector y en cambio presentan diferentes perspectivas sobre temas complejos o difíciles, como la muerte, la enfermedad o el abandono. Hay que tener cuidado con algunos textos valóricos que ponen demasiado énfasis en la enseñanza o moraleja y no dan espacio para que niños y niñas reflexionen o se hagan preguntas. Los textos excesivamente directivos que simplemente modelan un deber ser o le dicen al lector cómo actuar en determinadas situaciones suelen ser aburridos y obvios para el público infantil. Un tercer criterio importante se relaciona con el uso del lenguaje. Para ampliar el lenguaje, podemos seleccionar textos que sean claros y comprensibles para niños y niñas, pero que también les permitan aprender nuevas palabras y formas de expresarse. Los mejores textos incluyen vocabulario nuevo que se entiende a través del contexto o las ilustraciones. Usan oraciones con estructuras variadas que invitan a explorar nuevas maneras de hablar y pensar y aprovechan recursos como rimas o repeticiones para hacer la lectura atractiva y fácil de recordar. Una buena selección para la primera infancia incluye lecturas que presentan palabras nuevas relacionadas con temas específicos, como la naturaleza o las emociones. Finalmente, un cuarto criterio se relaciona con las ilustraciones. Las imágenes de los libros que seleccionamos para la primera infancia deben ser de alta calidad, con detalles que despierten la curiosidad y enriquezcan la experiencia de lectura. En muchos libros infantiles, la ilustración puede ser el vehículo más importante para la narración, incluso más que las palabras. Como la primera entrada a la lectura comienza por las ilustraciones, debemos cuidar que éstas sean atractivas para niños y niñas, en tanto incluyen elementos visuales que invitan a la exploración y al descubrimiento. Es importante evitar ilustraciones demasiado simplistas que no dejan espacio para la imaginación, así como aquellas que sobresaturan con información visual que distrae o abruma. Las mejores ilustraciones equilibran belleza, expresividad y contenido, permitiendo a los lectores pequeños descubrir detalles y crear sus propias conexiones con la historia. En un mundo con una vasta oferta de textos y recursos limitados, los criterios de selección son muy importantes. En síntesis, es necesario considerar criterios que nos permitan seleccionar lecturas variadas sobre diversos temas, que amplíen la imaginación y el lenguaje de niños y niñas, favorezcan su capacidad de reflexión y los preparen para ser grandes lectores en el futuro. Para favorecer que cada elección sea una oportunidad para su crecimiento como lectores, les invitamos a compartir la responsabilidad de la selección con su equipo educativo.